¿A qué es la criatura más perfecta del mundo? Mírala bien, Carmen, porque es tu sobrina. El grito alegre de Lucía resonó con fuerza en todo el jardín. De repente, el tiempo pareció detenerse por completo. Las risas de los invitados quedaron suspendidas en el aire. El tintineo de las copas con hielo y tinto de verano se desvaneció. El intenso olor a carne asada en la barbacoa dejó de importar. Carmen, una radióloga de 39 años, bajó la vista. Sus manos comenzaron a temblar de forma incontrolable. Había algo que no encajaba en aquel papel fotográfico brillante. Una sombra antinatural que anticipaba una tragedia inminente. Y que muy pronto, lo cambiaría absolutamente todo. Era una cálida tarde de sábado a finales del mes de mayo. El sol bañaba el amplio patio de la casa familiar a las afueras de Madrid. El aire olía a jazmín dulce, a protector solar y a brasas encendidas. 50 personas celebraban la llegada de una nueva vida. Lucía, con 32 años, irradiaba una luz especial. Llevaba un vestido vaporoso que resaltaba su vientre abultado. Estaba rodeada de familiares, vecinos y amigos de toda la vida. Su sonrisa temblaba por la intensa emoción del momento. Carmen era todo lo opuesto a su hermana pequeña. Siempre había sido la mujer fuerte, analítica y protectora. La hermana mayor que curaba las heridas en el patio del colegio. La que resolvía los problemas matemáticos y los corazones rotos. Incluso ahora, siendo adultas, Carmen era el gran pilar de la familia. Trabajaba en uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad. Llevaba casi 2 décadas dedicada en cuerpo y alma a la medicina. Había analizado miles de ecografías sin dudar ni un solo segundo. Sus ojos estaban entrenados para ver la vida abrirse paso, pero también para detectar a la muerte oculta en la oscuridad. Y al mirar aquella ecografía, su instinto médico gritó de terror. La sangre se le geló en las venas de forma instantánea. La forma de aquella imagen era completamente anormal. La densidad del tejido no correspondía a la de un feto humano. No había rastro de líquido amniótico protector por ninguna parte. Tampoco se distinguían los frágiles huesecillos en formación. Todo estaba mal, absoluta y terriblemente mal. Lo que crecía en el vientre de su hermana no era un bebé sano. No era una niña de 5 meses esperando nacer en pleno otoño. Era una masa sólida, densa y espantosamente grande. El corazón de Carmen latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. Sintió un profundo sabor metálico en la boca, un sabor a miedo puro. Se obligó a mantener el rostro inexpresivo, como una máscara de hielo. No podía destruir la infinita felicidad de su hermana en ese instante. Pero en su interior, un pánico visceral ya había echado raíces. Lucía siempre había sido la más frágil y soñadora de las dos. Creció llorando con las películas románticas los domingos por la tarde. Pegaba estrellas brillantes en el techo de su dormitorio infantil. Ahora, esa misma bella ingenuidad la empujaba hacia un oscuro abismo. Carmen observó a sus padres, Antonio y Rosa, cerca de la mesa. Tocaban el brazo de Lucía cada pocos segundos con gran devoción. Como si el supuesto embarazo la hubiera convertido en alguien sagrado. Eran unos abuelos orgullosos, listos para malcriar a su primera nieta. Cerca de ellos, Carlos, el marido de Lucía, vigilaba la barbacoa familiar. Llevaba puesto un delantal gracioso regalado por sus mejores amigos. Volteaba las hamburguesas mientras charlaba animadamente. Cada pocos minutos, miraba por encima del hombro hacia su mujer. La admiraba con unos ojos rebosantes de amor incondicional y esperanza. Todo el jardín parecía sacado de un anuncio perfecto de televisión. Había globos coloridos, guirnaldas y banderines ondeando al viento. Todo era tan excesivamente perfecto que resultaba cruelmente doloroso. Carmen, acércate para que os haga una foto juntas. La alegre voz de su madre rompió el hilo de sus oscuros pensamientos. Rosa agitaba su teléfono móvil desde el otro lado del cuidado césped. La radióloga levantó la mano derecha en un pequeño saludo automático. Pero sus pies se negaron a moverse ni un solo milímetro del suelo. Sus ojos seguían clavados en la terrible imagen que tenía en la palma. Había vuelto a mirarla por puro instinto, rezando por haberse equivocado. Deseando con toda su alma que fuera solo un mal ángulo de la máquina. Pero la ciencia médica no sabe de milagros,
solo de realidades crudas. No había error, la oscura sombra seguía allí, amenazante y muy real. Sintió la conocida y pesada opresión instalándose bajo sus costillas. Era el mismo peso asfixiante que cargaba en los pasillos del hospital. Ese nudo en la garganta antes de dar una noticia devastadora a una familia. Lucía dio 2 pasos hacia ella y chocó su hombro con inmenso cariño. La brisa cálida movió suavemente el cabello castaño de la futura madre. ¿Qué te pasa, hermana mayor? Estás demasiado callada. ¿Te ha superado tanta sobredosis de color rosa y azul cielo? Lucía soltó una carcajada cristalina, ajena al drama que se gestaba. Señaló con orgullo los pequeños calcetines tendidos en una cuerda. Carmen tragó saliva, sintiendo la garganta seca como papel de lija. Solo estoy asimilándolo todo, pequeña, es demasiada información junta. Su voz sonó extrañamente firme, fruto de muchos años de entrenamiento. Pero bajo la manga de su camisa, la piel se le erizó por la inquietud. Estudió el rostro de su hermana, iluminado por una esperanza ciega. Esa clase de ilusión inquebrantable que nubla la razón humana. Lucía llevaba semanas hablándole a su supuesta niña por las noches. Había pintado la habitación de color melocotón con sus propias manos. Había comprado una cuna blanca, biberones y docenas de diminutos trajes. Si Carmen abría la boca ahora mismo, frente a medio centenar de personas, el golpe psicológico sería tan brutal que Lucía jamás lo soportaría. La destruiría por completo, robándole la cordura frente a todos. Carmen dobló la ecografía con cuidado y la deslizó en su bolsillo. Se obligó a caminar hacia la mesa de bebidas y fundirse con la fiesta. Sirvió hielo en varios vasos, escuchando el tintineo frío de los cubitos. Sonrió con educación cuando los vecinos del barrio le preguntaban. Escuchó a una amiga de Lucía hablar sobre el famoso instinto maternal. Sobre cómo las mujeres simplemente saben cuándo todo va bien por dentro. Mientras tanto, el propio instinto médico de Carmen gritaba con mucha fuerza. Un grito de alerta mucho más alto que la música que sonaba en los altavoces. Cada vez que miraba a su hermana menor, la angustia le desgarraba el alma. La veía reposar la mano protectoramente sobre la curva de su estómago. Inclinaba la cabeza de lado, como si escuchara un frágil latido imaginario. En esos dolorosos momentos, Carmen sentía que la tierra temblaba. Verla caminar despacio de invitado en invitado por todo el recinto. Era como observar a alguien caminando sonámbulo hacia un precipicio. Un acantilado oscuro del que nadie, excepto Carmen, era consciente. El grave peligro crecía silenciosamente con cada segundo que pasaba. Alguien comenzó a repartir las ricas magdalenas decoradas entre los niños. Su padre, Antonio, levantó una pequeña cámara de vídeo para grabarlo todo. Pero Carmen solo podía ver esa gran mancha grabada a fuego en su mente. Una masa invasiva ocupando el valioso lugar donde debía haber vida. Tenía las yemas de los dedos completamente heladas por la gran tensión. Necesitaba una confirmación inmediata, necesitaba un ecógrafo real. Pero, sobre todo, necesitaba hablar con Carlos en ese preciso instante. Buscó al marido de su hermana entre la multitud de invitados felices. Él estaba en el extremo opuesto del jardín, limpiándose las manos. Acababa de apagar las calientes brasas con una amplia sonrisa satisfecha. Cuando sus ojos se encontraron desde lejos, Carlos le sonrió abiertamente. Era una sonrisa inocente, franca y cargada de ilusión por el futuro. Esa simple mirada hizo que el estómago de la médica se retorciera. Él creía que en unos breves minutos descubriría si compraría lazos o balones. Creía que su ansiado futuro perfecto estaba a punto de caer en sus manos. No sabía que una tormenta devastadora iba a arrasar su hogar hoy mismo. Un invitado golpeó su copa de cristal con un cuchillo para pedir atención. Silencio a todos, por favor. Acercaos al centro del jardín ahora mismo. Es la hora de pinchar el globo negro gigante y salir por fin de dudas. Los gritos de celebración y los efusivos aplausos estallaron en el lugar. La cuenta atrás estaba a punto de comenzar frente a toda la familia reunida. Una inmensa y feliz celebración construida ciegamente sobre una cruel mentira. Carmen dio un firme paso al frente, sintiendo el pesado mundo sobre ella.
¿Lograría detener la fiesta antes de que la enorme farsa estallara ante todos? ¿Podría salvar la vida de su hermana sin destrozarle el corazón en el intento? El reloj avanzaba implacable, y el tenso silencio de la radióloga tenía un límite. El gran globo gigante esperaba ser reventado, igual que el frágil mundo de Lucía. El cálido sol de la tarde madrileña bañaba a los invitados. La música pop española sonaba alegre por los grandes altavoces. Todo el jardín vibraba con una energía contagiosa y luminosa. Pero Carmen sentía que caminaba por el fondo del oscuro océano. El bullicio a su alrededor era un eco lejano y muy distorsionado. Olía intensamente a chorizo asado y a dulzona crema de vainilla. Era una mezcla festiva que ahora le revolvía el estómago de forma brutal. El papel fotográfico de la ecografía ardía dentro de su estrecho bolsillo. Apretó la fría copa de cristal sudado con tanta fuerza que casi la rompe. Las gotas de condensación resbalaban por sus dedos completamente entumecidos. Dio un pequeño sorbo a su bebida, buscando algo de alivio temporal al pánico. Pero el refresco le supo a ceniza amarga en el fondo del paladar seco. A muy pocos metros de distancia, Lucía reía a carcajadas con sus amigas. Sus mejillas estaban sonrosadas, radiantes de pura felicidad absoluta. El contraste entre esa inmensa alegría y la oscura verdad era desgarrador. Carmen se apoyó contra la áspera corteza del viejo roble del florido jardín. Mientras la observaba, los tiernos recuerdos de la infancia la asaltaron de golpe. Lucía siempre había sido como una pequeña y delicada flor de frágil cristal. Una niña muy sensible que lloraba cuando encontraba un pajarito herido en el parque. La pequeña soñadora que le temía a las grandes tormentas de verano en la ciudad. Y Carmen siempre había estado allí para protegerla del mundo exterior. Recordó la tarde en que le construyó una gran fortaleza con mantas y cojines. Se sentó a su lado en la oscuridad, prometiendo que los truenos no la tocarían. Había pasado su vida entera reparando las finas cadenas rotas de su bicicleta. Curando sus rodillas raspadas con mercromina roja y pequeñas tiritas de colores. Ahuyentando a los niños mayores que la molestaban en el patio del colegio. Carmen era el sólido escudo protector, la columna vertebral de acero de la familia. Incluso ahora, los pacientes acudían a ella buscando milagros médicos desesperados. Pero en ese preciso instante, frente al abismo más oscuro de toda su vida, la brillante y experimentada radióloga se sentía completamente inútil y diminuta. ¿Cómo proteges a tu querida hermana pequeña de su propio cuerpo traicionero? ¿Cómo le dices que el milagro que tanto ama es, en realidad, una amenaza letal? La mente analítica de Carmen no dejaba de repasar la maldita imagen impresa. Calculaba mentalmente el enorme diámetro de aquella anomalía invasora en el útero. Eran al menos 15 centímetros de puro tejido denso, opaco y muy amenazante. Una masa ovárica compleja que ya estaba empujando con fuerza los órganos internos. Eso explicaba perfectamente el gran abultamiento visible del vientre de Lucía. Explicaba la fatiga extrema de las últimas semanas que ella achacaba al embarazo. Incluso las supuestas e ilusionantes pataditas no eran más que espasmos musculares. Era solo el cuerpo humano tratando de adaptarse a un invasor silencioso y letal. Era un engaño biológico de una crueldad verdaderamente inimaginable para cualquiera. Y alguien, en alguna clínica miserable, le había puesto un bonito lazo rosa a ese horror. Una rabia fría y muy punzante comenzó a mezclarse con el profundo miedo en su interior. Una sed de justicia que más adelante haría temblar los cimientos de aquel cruel fraude. Pero ahora mismo, la prioridad absoluta y desesperada era la pura supervivencia. Tenía que extirpar a Lucía de esta peligrosa fantasía sin causar daños irreparables. Miró de nuevo los rostros emocionados de sus ancianos padres, que lo grababan todo. Habían gastado gran parte de sus pequeños ahorros en caros regalos para el futuro bebé. Un grupo bullicioso de niños corría en círculos persiguiendo mariposas invisibles. Las guirnaldas de vivos colores pasteles ondeaban mecidas por el suave viento cálido. Rosa, su dulce madre, pasó por su lado llevando una gran bandeja de canapés variados. Sus ojos brillaban de orgullo materno, totalmente ciegos a la tragedia que se avecinaba. Prueba uno de estos, hija mía,
Los he hecho con la vieja receta de la abuela. Tienes muy mala cara hoy. Parece que hayas visto a un terrible fantasma pálido. La dulce voz de su madre estaba cargada de un afecto tan puro, hondo y sincero, que a Carmen se le formó un nudo inmensamente doloroso en la garganta reseca. Estoy bien, mamá, solo es el exceso de calor de esta tarde tan bochornosa. Respondió la experimentada médica, forzando los tensos músculos de su rostro para sonreír. Aceptó el pequeño canapé con dedos temblorosos, fingiendo darle un rápido bocado. La anciana le dio unas palmaditas tiernas en la mejilla y siguió caminando feliz. Carmen exhaló el aire lentamente, cerrando los cansados ojos por un breve segundo. Buscó desesperadamente el necesario equilibrio mental que su dura profesión exigía. La compleja psique humana es fascinante cuando se enfrenta a un trauma inminente. Se divide cruelmente entre el instinto de negación y la fría racionalidad de los hechos. La radióloga sabía perfectamente que cada valioso minuto que pasaba era oro puro. Esa inmensa masa tumoral que había visto claramente en la imagen no era inofensiva. Tenía los temidos bordes irregulares, la maldita e inconfundible firma visual del peligro. Podía romperse súbitamente, podía sangrar internamente, podía arrebatarle a su hermana. El animador de la gran fiesta, un simpático amigo de Carlos, tomó un gran micrófono. El agudo sonido estridente acoplado hizo que todos los presentes se callaran al instante. Muy bien, querida familia y amigos, el momento más esperado de la tarde ha llegado. Que los emocionados futuros papás se acerquen al gran globo de las grandes sorpresas. Los fuertes vítores de los contentos vecinos llenaron el aire con una energía ensordecedora. Lucía caminó lentamente hacia el centro del patio, flotando sobre una suave nube de sueños. Carlos corrió rápido a su lado, abrazándola fuertemente por la cintura con inmensa ternura. Le dio un cálido y suave beso en la frente, haciéndola ruborizar tiernamente frente a todos. Antonio, su padre, ajustaba el alto trípode de la moderna videocámara con manos nerviosas. Quería inmortalizar para siempre la gran explosión de confeti brillante cayendo del cielo. Carmen sentía que el tiempo avanzaba a cámara lenta, de un modo asfixiante y muy cruel. La pesada presión en su cerrado pecho se volvió físicamente insoportable de manejar. Si permitía que ese largo alfiler afilado pinchara el enorme globo de látex opaco, Lucía estallaría de inmensa alegría frente a decenas de atentas cámaras grabando todo. Lloraría emocionadas lágrimas de pura felicidad celebrando la vida de una niña inexistente. Y la posterior caída libre desde esa altísima nube de cristal la mataría emocionalmente. No podía permitir de ninguna manera que viviera esa farsa ni un solo segundo más. Pero tampoco podía gritar la devastadora y cruel verdad ante todos los alegres vecinos. Tenía que actuar de inmediato con la precisión quirúrgica de un bisturí afilado y frío. Buscó fijamente la mirada de Carlos, quien sostenía con firmeza la mano de su esposa. La ruidosa multitud comenzó a corear los números finales con gran entusiasmo desbordante. 10, 9, 8, 7. La fuerte voz unísona de 50 personas marcaba el dramático final de la inocencia. Carmen dejó caer su copa de cristal sobre el verde césped, sin importar el charco frío. Apretó los puños con fuerza, canalizando toda la inmensa energía de su amor fraternal. Era la difícil hora de destruir el hermoso e idílico sueño para poder salvar la vida real. Comenzó a caminar con paso rápido, firme y decidido hacia el centro mismo del círculo. Cortando el espeso mar de invitados ignorantes como un barco rompehielos en la tormenta. El sonido de los cánticos retumbaba en sus oídos con una violencia extrema e implacable. Faltaban apenas 5 breves segundos para la falsa y cruel revelación del género soñado. ¿Llegaría a tiempo para detener el gran espectáculo mediático antes del completo desastre? ¿Qué excusa inventaría para sacar a Carlos del bullicioso jardín sin desatar el pánico general? 6, 5, 4. El eco unánime de los invitados retumbaba en el pecho de Carmen. El sonido era ensordecedor, como un tren de mercancías acercándose. Veía a su cuñado sosteniendo en el aire el afilado alfiler brillante. La luz del sol se reflejaba en el pequeño trozo de metal amenazante.
Lucía tenía los ojos cerrados, esperando la lluvia de confeti mágico. Carmen apartó de un empujón suave a 2 vecinos que bloqueaban su paso. Faltaban solo 2 segundos para que el mundo perfecto se desintegrara. 3, 2, Carlos, espera, por favor. El grito de la radióloga rasgó el aire festivo como un latigazo seco. Su voz sonó mucho más aguda y desesperada de lo que pretendía. El silencio cayó sobre el jardín madrileño de forma casi instantánea. 50 pares de ojos se volvieron hacia ella con evidente sorpresa. El animador de la fiesta bajó lentamente el gran micrófono negro. El alfiler de Carlos se detuvo a 1 milímetro de la tensa goma del globo. Lucía abrió los ojos de golpe, parpadeando con enorme confusión. «Carmen, ¿qué ocurre, hermana? ¿Estás bien?» La futura madre dio un paso hacia ella, con el rostro lleno de preocupación. El instinto protector de Carmen se activó, obligándola a mentir con rapidez. Tenía que crear una cortina de humo, una excusa lo bastante creíble. Una que no arruinara la fiesta por completo, pero que le diera tiempo. Se llevó una mano temblorosa a la frente, fingiendo un ligero mareo. Respiró de forma entrecortada, dejando que su propio pánico pareciera físico. «Perdonadme, familia, de verdad que lo siento muchísimo. Creo que me ha dado una bajada de tensión muy fuerte por el calor. Me siento bastante mareada, necesito entrar en la casa un momento. Carlos, por favor, ¿puedes ayudarme a llegar hasta la cocina?» El rostro de Lucía se arrugó por la angustia inmediata. Su instinto maternal se extendía incluso a su hermana mayor. «Dios mío, Carmen, siéntate ahora mismo, te traigo agua fría». La joven intentó acercarse, pero su marido la detuvo con suavidad. «Tranquila, mi amor, quédate aquí con nuestros padres y los invitados. Yo me encargo de acompañar a Carmen, solo necesita un poco de sombra. No pinches el globo sin mí, enseguida volvemos para la gran sorpresa». Carlos le besó la mejilla con infinita ternura antes de alejarse de ella. Se acercó a la radióloga y le ofreció su brazo fuerte y seguro. Carmen se aferró a él con una fuerza desproporcionada que lo sorprendió. Sus uñas casi se clavaron en la carne del antebrazo de su cuñado. Fue un pequeño y significativo gesto que delataba un pánico silenciado. Caminaron juntos por el sendero de piedra que cruzaba el césped cuidado. El intenso olor a carne asada y a crema solar fue quedando atrás. Atrás dejaron los murmullos preocupados de los vecinos y familiares. La madre de Carmen la miró desde lejos, frunciendo el ceño con duda. Entraron por la puerta de cristal corredera hacia el salón de la casa. El contraste de temperatura fue inmediato y sumamente reconfortante. El aire acondicionado golpeó la piel sudorosa de Carmen con un soplo helado. Pero ese frío artificial no era nada comparado con el hielo de sus venas. La casa estaba completamente en silencio, en una calma casi sepulcral. Las ventanas de doble cristal aislaban los ruidos de la gran celebración. En el interior olía a suavizante de ropa con ligero toque a lavanda. Ese aroma a hogar perfecto hizo que a Carmen se le encogiera el corazón. Pasaron por delante de la habitación que estaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, dejando ver las paredes color melocotón. Había una cuna blanca de madera y un móvil musical con estrellitas. Carlos miró la habitación de reojo y sonrió con evidente orgullo paterno. Esa sonrisa fue como un cuchillo afilado directo al pecho de la médica. Él era un hombre bueno, un ingeniero trabajador y un esposo devoto. Había pasado los últimos 5 meses construyendo castillos en el aire. Castillos que ella estaba a punto de derribar con un solo soplido. Siguieron caminando hasta llegar al pequeño lavadero de la casa. Era el rincón más alejado, el lugar más seguro y aislado de miradas. Carmen soltó el brazo de su cuñado y cerró la puerta de madera tras ellos. El clic metálico del pestillo sonó extrañamente definitivo en el aire. Se apoyó contra la fría chapa metálica de la lavadora blanca. Sus piernas temblaban tanto que sentía que no podría sostenerse en pie. Carlos la miró con atención, sacando un pañuelo de papel de su bolsillo. Sus ojos castaños reflejaban una preocupación genuina y muy familiar. ¿Estás mejor aquí, Carmen? ¿Quieres que te traiga un vaso de agua? Últimamente trabajas demasiadas horas en ese maldito hospital.
Nos has dado un buen susto. Lucía casi se pone a llorar de los nervios. Venga, siéntate un momento, no hay prisa, el globo puede esperar. La voz profunda y calmada de Carlos era como un suave bálsamo inútil. Carmen levantó la vista y lo miró fijamente a los ojos. Su lenguaje corporal había cambiado por completo en cuestión de segundos. Ya no era la hermana mareada, volvía a ser la doctora seria y analítica. Metió la mano derecha en el pequeño bolsillo de su pantalón vaquero. Rozó el borde afilado del papel fotográfico con la yema de sus dedos. Sintió una fina capa de sudor frío empapando la base de su nuca. Tragó saliva, preparando sus cuerdas vocales para el golpe definitivo. En la psique de Carmen, se libraba una batalla verdaderamente campal. Por un lado, el deseo desesperado de proteger a ese hombre ilusionado. Por otro, la obligación moral y médica de enfrentarlo a la dura realidad. Sabía que la verdad no se podía endulzar, solo se podía entregar limpia. No estoy mareada, Carlos. Nunca lo estuve. Su voz sonó ronca, firme y dolorosamente seca en el reducido espacio. El cuñado ladeó la cabeza, mostrando una clara y profunda confusión. Su sonrisa afable comenzó a borrarse lentamente de sus labios. ¿Qué dices, entonces? ¿Por qué has montado ese numerito fuera? Toda la familia está esperando para saber si es niño o niña, Carmen. Si esto es una de tus bromas serias, te aseguro que no tiene gracia. Lucía está muy sensible con el embarazo, no deberías asustarla así. El peso de la palabra, embarazo, cayó como una losa de plomo macizo. Carmen cerró los ojos un breve segundo, reuniendo todo su inmenso valor. Sacó la ecografía arrugada del bolsillo y la sostuvo con gran firmeza. El papel temblaba ligeramente entre sus dedos blancos y repentinamente fríos. El zumbido lejano de la música exterior apenas traspasaba las paredes. La pequeña bombilla fluorescente del lavadero parpadeó de forma rítmica. El aire entre los dos se volvió de repente denso, pesado y asfixiante. Carlos miró el papel en las manos de su cuñada con muchísima extrañeza. ¿Por qué la radióloga de la familia actuaba de una forma tan errática? Qué terrible misterio escondía esa maldita imagen en blanco y negro. Carmen exhaló todo el aire de sus pulmones en un profundo y triste suspiro. Lo que saliera de su boca a continuación marcaría un antes y un después cruel. Carlos, necesito que me escuches con la mayor atención posible. Y necesito que mantengas la calma absoluta, por el bien de Lucía. El ingeniero dio un paso atrás, sintiendo que un escalofrío helaba su espalda. Qué oscuro secreto estaba a punto de destruir el día más feliz de su vida. El zumbido constante de la nevera llenaba el tenso silencio del lugar. Olía intensamente a detergente de limón y a humedad encerrada. Carlos frunció el ceño al máximo, mirando la pequeña fotografía que Carmen sostenía entre sus dedos. No te entiendo, Carmen. ¿Qué me tienes que explicar sobre esa foto? Es solo la ecografía de mi pequeña, la recogimos hace unos días. Lucía estaba tan feliz que quiso enseñárosla a todos en la fiesta. La radióloga tragó saliva, sintiendo un nudo de arena en la garganta. Su mirada se volvió sumamente fría, clínica y dolorosamente objetiva. Era la misma expresión que utilizaba frente a los pacientes terminales. Un escudo de acero para entregar las peores noticias posibles. Esa imagen no es lo que vosotros pensáis, Carlos. La voz de Carmen sonó como un susurro rasgado en la pequeña habitación. No hay ningún bebé ahí dentro. Las palabras flotaron en el denso aire del reducido lavadero. Chocaron contra las paredes blancas cubiertas de azulejos brillantes. Carlos soltó una carcajada nerviosa, áspera y totalmente fuera de lugar. Se frotó la nuca con la mano derecha, sudando a pesar del frío artificial. ¿Qué tontería estás diciendo? Por favor, si ya le hemos comprado ropa. Lucía la siente moverse todas las noches cuando nos vamos a la cama. Incluso fuimos a esa clínica privada de Majadahonda y oímos el corazón. ¿Cómo me vas a decir tú ahora que no hay ningún bebé, Carmen? El tono del ingeniero subía por momentos, teñido de pura incredulidad. Se negaba rotundamente a procesar la monstruosa información médica. Su cerebro estaba bloqueando el pánico mediante un fuerte muro mental. Carmen dio un paso hacia él,
invadiendo su reducido espacio personal. Sé muy bien lo que creéis haber escuchado en esa maldita clínica privada. Pero mírame a los ojos, Carlos, llevo 20 años leyendo miles de escáneres. Esta imagen no muestra un útero albergando una gestación normal. Lo que tiene Lucía es una masa tumoral inmensa, y es extremadamente grave. El silencio que siguió a esa cruda sentencia fue absolutamente ensordecedor, como si alguien hubiera absorbido todo el oxígeno del cuarto de lavado. El color abandonó por completo el rostro habitualmente bronceado de Carlos. Su piel adquirió un tono ceniciento, similar al de los enfermos críticos. La gran negación inicial se derrumbó como un frágil castillo de naipes. Sus rodillas temblaron violentamente bajo el peso de la aplastante verdad. Tuvo que apoyar ambas palmas sobre la fría tapa metálica de la lavadora. Necesitaba algo sólido a lo que aferrarse mientras su mundo se desintegraba. No, eso es completamente imposible, te tienes que equivocar. Por favor, dime que te estás equivocando de imagen, Carmen. El susurro de Carlos era el lamento de un hombre con el alma rota en pedazos. Una lágrima solitaria, amarga y muy caliente, resbaló por su mejilla izquierda. Era el contraste más desgarrador entre su gran fuerza física y su fragilidad. Aquel hombre robusto, capaz de cargar enormes vigas en las construcciones. Ahora se encogía sobre sí mismo como un niño pequeño y muy asustado. Carmen sintió el noble impulso de abrazarlo, pero mantuvo su postura firme. Tenía que ser el faro de luz en medio de aquella terrible oscuridad repentina. Ojalá me equivocara, Carlos, daría mi propia vida porque fuera un error. Pero la masa es enorme y está empujando gravemente sus órganos internos. Esos pequeños golpecitos que ella siente son grandes espasmos musculares. Afuera, en el soleado jardín, la música volvió a subir de volumen de repente. Se escuchó un estallido ensordecedor seguido de aplausos descontrolados. Alguien había pinchado finalmente el gigantesco globo de color negro opaco. Gritos de júbilo atravesaron la fina puerta de madera del solitario lavadero. Es una niña. Vamos a tener otra preciosa princesa en la familia. La voz de la madre de Lucía resonó con una felicidad inmensa y contagiosa. El fuerte sonido del confeti de papel cayendo parecía escucharse desde dentro. En el gran jardín celebraban con euforia una vida que ni siquiera existía. Dentro del cuarto, Carlos sollozó en silencio, tapándose la boca con la mano. Cada alegre grito de los invitados era como una puñalada directa al pecho. Cerró los ojos con inmenso dolor, imaginando la radiante sonrisa de su mujer. Su adorada esposa, rodeada de papelitos rosas, creyéndose madre por fin. ¿Qué vamos a hacer ahora, Carmen? ¿Qué le digo a mi pobre mujer? Lleva muchos meses planeando toda su vida alrededor de esa pequeña niña. Ha tejido suaves mantas de lana, ha escogido nombres, lo tiene todo listo. Si salgo ahí fuera y le cuento esto, se morirá de pura pena en mis brazos. La profunda angustia del futuro padre arrebatado era palpable en el ambiente. Olía a miedo real, a frío sudor y a una desesperación verdaderamente insoportable. Carmen colocó una mano protectora sobre el tenso hombro de su cuñado destrozado. Fue un pequeño gesto significativo que le transmitió su firme apoyo incondicional. No le vas a decir nada sobre la masa ahora mismo, ni delante de la gente. No vamos a someterla a esa gran humillación pública frente a todos los vecinos. Pero tampoco podemos esperar ni un solo día más para llevarla al hospital. Ese extraño tumor podría romperse en cualquier instante y ella se desangraría. El ingeniero levantó la cabeza de golpe, con los ojos muy enrojecidos. El terror absoluto a perder al amor de su vida reemplazó al luto por la niña. Tenemos que llevarla al Hospital General Universitario de forma inmediata. Pero ella nunca se marchará de su propia fiesta de forma voluntaria hoy. Carmen apretó los labios con fuerza, asintiendo lentamente con la cabeza. Ese era el gran obstáculo actual, sacar a la inocente presa de su jaula dorada. Justo en ese preciso instante, alguien golpeó la puerta blanca con los nudillos. El seco ruido hizo que ambos dieran un pequeño salto sobresaltado en su sitio. «Chicos, ¿seguís ahí dentro escondidos de todo este gran jaleo?»,
Era la dulce e inocente voz de Rosa, la madre jubilada de las dos hermanas. Hemos guardado un buen trozo del pastel de chocolate para vosotros dos. Carlos, tu mujer te está buscando por todas partes para abrir los regalitos. El gran pánico volvió a florecer con enorme violencia en el rostro del hombre. Miró a Carmen con los ojos muy abiertos, suplicando en silencio una salida rápida. ¿Cómo iban a enfrentarse ahora a esa gran multitud radiante y engañada? ¿Qué gran mentira piadosa inventarían para llevarla de urgencia hacia un quirófano? Carmen respiró muy hondo, ajustándose la mascarilla invisible de profesional. Estaba a punto de cruzar esa puerta para salvar la vida de su hermana pequeña. Pero sabía que el inmenso dolor que le esperaba a Lucía sería 100 veces peor. ¿Lograrían salir ilesos de esa tormenta festiva antes de que la bomba estallara? Carmen exhaló todo el aire retenido en sus pulmones de forma muy lenta. El sonido de los nudillos de su madre contra la puerta seguía resonando. Agarró a Carlos por los hombros, obligándolo a mirarla fijamente. La firmeza de sus manos era el único ancla en medio de ese océano de pánico. Tienes que decir que mi mareo ha ido a mucho peor, Carlos. Dile a todos que tengo un fuerte dolor en el pecho y me falta el aire. Que vas a llevarme a urgencias y necesitamos que ella venga de apoyo. Es la única forma de que Lucía suba a ese coche sin hacer preguntas ahora. El ingeniero asintió de forma casi mecánica, como un autómata programado. Se limpió las lágrimas del rostro con el dorso de su mano derecha. Respiró muy hondo y abrió la puerta de madera blanca con un fuerte tirón. Rosa estaba al otro lado, con una enorme sonrisa que se borró de inmediato. Madre mía del amor hermoso. ¿Qué os ha pasado a los dos aquí dentro? Carlos, tienes los ojos completamente inyectados en sangre, hijo mío. El hombre forzó la mejor sonrisa falsa que su rostro destrozado permitía. La adrenalina del momento enmascaró el gran temblor de su grave voz. Tranquila, suegra, es solo que Carmen no se encuentra nada bien. El mareo ha empeorado muchísimo y le duele bastante el pecho. Voy a llevarla corriendo al hospital clínico para que la miren bien. Por favor, avise a Lucía, queremos que ella nos acompañe en el coche. La anciana se llevó las manos a las mejillas, pálida por la preocupación. El ambiente festivo se rompió en un instante con esa pequeña mentira vital. Rosa corrió hacia el florido jardín, buscando a su hija entre el gran bullicio. Ambos salieron del lavadero, sintiendo el peso aplastante de la gran farsa. Caminaron por el pasillo hasta salir de nuevo a la luz deslumbrante. Lucía corrió hacia ellos apartando a los invitados con evidente urgencia. Tenía el cabello castaño lleno de pequeños trozos de confeti color rosa. En sus manos sostenía un diminuto patuco de lana tejido con mucho amor. Carmen, me ha dicho mamá que te duele el pecho, hermana. Vámonos ahora mismo al coche, no podemos perder ni un solo segundo. La absoluta devoción y preocupación en los ojos de Lucía era abrumadora. Estaba dispuesta a abandonar su gran momento de gloria por amor a su hermana. Ese pequeño gesto significativo hizo que a Carmen se le cayera el alma a los pies. Su cuñado le pasó un brazo por los hombros con inmenso cuidado y protección. Caminaron rápido hacia el todoterreno negro aparcado en la soleada calle. El fuerte olor a asfalto caliente inundaba el sofocante aire de la tarde. Carlos arrancó el motor con manos agarrotadas sobre el volante de cuero. Los nudillos se le pusieron completamente blancos por la inmensa presión. Lucía iba en el asiento de atrás, acariciando suavemente su falso vientre abultado. Carmen iba de copiloto, escribiendo rápidamente un mensaje de texto. Contactó con la doctora Elena Vargas, la jefa de ginecología del hospital. Le pidió que preparara el quirófano y la sala de ecografías de inmediato. El trayecto en coche transcurrió en un silencio tenso, denso e insoportable. Solo se escuchaba el ruido del motor y la respiración agitada de la radióloga. Cada vez que el coche cogía un bache, Carlos miraba por el retrovisor. Vigilaba a su inocente mujer con una mezcla de amor y terror absoluto. 15 minutos después, el imponente edificio del hospital se alzó ante ellos. Aparcaron en la zona de urgencias, bajando del vehículo a toda prisa. Las puertas de cristal automáticas se abrieron con un suave zumbido.
El característico olor a desinfectante clínico inundó sus fosas nasales. Para Carmen era su entorno natural, pero hoy parecía una sala de ejecución. La doctora Vargas ya los estaba esperando en la entrada de la sala número 3. Elena cruzó una mirada rápida y muy profesional con su experimentada colega. Un pequeño asentimiento de cabeza bastó para transmitir toda la gravedad. Pasad por aquí, Lucía, te vamos a hacer una pequeña revisión de control. Solo para asegurarnos de que el gran estrés no ha afectado a tu bebé. La mentira de la doctora sonó suave, compasiva y extremadamente creíble. Lucía se tumbó en la fría camilla blanca, todavía preocupada por Carmen. Elena bajó las luces fluorescentes de la pequeña consulta médica de urgencias. La penumbra envolvía el reducido espacio, aumentando la enorme tensión. El frío gel conductor azul tocó la cálida piel del vientre de la joven. Lucía dio un pequeño respingo, riendo suavemente por el contraste de temperatura. «Uy, qué frío está esto, a mi pequeña princesa seguro que no le gusta nada». Fueron las últimas palabras felices que pronunciaría en mucho tiempo. Elena deslizó el cabezal del ecógrafo con gran precisión profesional. La pantalla en blanco y negro se encendió, proyectando las sombras internas. El sonido rítmico del monitor permaneció completamente plano y silencioso. No se escuchaba el galope acelerado de un pequeño corazón latiendo vivo. La masa oscura, sólida y densa apareció de inmediato en el monitor principal. Era gigantesca, invasiva y completamente antinatural a la vista experta. Lucía ladeó la cabeza, buscando inútilmente la forma de su supuesta niña. «Doctora, ¿por qué no oigo su corazoncito? ¿Dónde está su pequeña cabeza?» Carlos, de pie junto a la camilla, se derrumbó cayendo pesadamente de rodillas. Apoyó la frente contra las sábanas blancas, sollozando de forma incontrolable. Elena detuvo el movimiento de su mano, apagando la máquina lentamente. Miró a la joven paciente con una compasión que rompía el alma de cualquiera. «Lucía, mírame, por favor. No hay ningún latido que escuchar en esta fría pantalla hoy. Nunca ha habido un bebé formándose dentro de ti, mi pobre niña. Lo que tienes ahí es una grave masa tumoral que debemos operar». Las crueles palabras cayeron como bloques de hormigón sobre la camilla. Lucía no gritó de forma escandalosa ni se desmayó teatralmente en la cama. Simplemente se rompió en mil pedazos silenciosos por dentro de su ser. Su rostro se desfiguró por la incomprensión y un dolor verdaderamente inhumano. Llevó sus manos temblorosas hacia la curva de su prominente estómago. Acarició la piel untada en gel, como si buscara un fantasma inalcanzable. Carmen se acercó lentamente, sintiendo que sus propias piernas fallaban por fin. Abrazó la cabeza de su hermana, dejando que sus lágrimas cayeran libremente. «Pero, yo le hablaba todas las noches en la cama antes de ir a dormir. Yo le había comprado una cuna blanca y muchos pequeños lazos rosas, Carmen». El hilo de voz de Lucía era el sonido de un alma desgarrándose en directo. La habitación se llenó con el llanto desconsolado de una familia destruida. Mientras Elena preparaba todo para llevarla urgentemente al temido quirófano, una pregunta retumbaba con inmensa violencia en la cabeza de la paciente. ¿Quién había sido capaz de venderle esa horrible ilusión a cambio de dinero? ¿Qué mente macabra jugaba así con la salud y los sueños de una frágil madre? El reloj digital de la sala de espera marcaba las 3 de la madrugada. Sus números rojos brillaban como una advertencia en la fría penumbra. El característico olor a yodo, lejía y desinfectante lo impregnaba todo. Carmen caminaba de un lado a otro sobre el frío suelo de linóleo blanco. Sus pasos resonaban con un eco metálico en el largo pasillo vacío del hospital. Llevaba horas bebiendo un café de máquina terriblemente amargo y rancio. El sabor áspero le raspaba la garganta reseca en cada angustioso trago. Pero necesitaba esa dosis de cafeína para mantener a raya el cansancio extremo. Carlos estaba sentado en una incómoda silla de plástico color azul desteñido. Tenía la cabeza oculta entre las manos y la mirada totalmente perdida. El fuerte contraste entre la fiesta de la tarde y esta pesadilla era irreal. La vida de su adorada esposa dependía ahora de un frío bisturí afilado. Cada minuto de silencio se sentía como una hora de tortura psicológica.
La mente de Carmen no dejaba de repasar las terribles imágenes del tumor. Sabía que las cirugías de emergencia siempre conllevaban grandes riesgos, especialmente cuando el cuerpo había sido forzado a adaptarse a esa gran masa. Las pesadas puertas batientes de la zona quirúrgica se abrieron por fin. El doctor Marcos, un veterano cirujano, salió con el rostro cubierto de fatiga. Llevaba la mascarilla verde colgando del cuello y los hombros muy caídos. Carmen y Carlos se acercaron a él corriendo, casi sin atreverse a respirar. La operación ha sido un éxito, hemos logrado extirpar toda la masa intacta. Era un quiste gigantesco y muy denso, pero afortunadamente es del todo benigno. Lucía ha tenido muchísima suerte, si hubiera esperado unos días más, habría sido fatal. Físicamente se recuperará pronto, podéis pasar a la sala de reanimación ahora mismo. El alivio golpeó a Carlos con tanta fuerza que sus rodillas cedieron ligeramente. Un largo y sonoro sollozo ahogado escapó de sus labios resecos y temblorosos. Pero Carmen, como médica experimentada, sabía que lo peor estaba todavía por venir. Las heridas del abdomen cerrarían bien, pero las cicatrices del alma sangrarían mucho. Entraron despacio en la silenciosa habitación de recuperación postoperatoria. Solo se escuchaba el pitido rítmico y agudo del monitor de constantes vitales. Lucía yacía inmóvil en la cama, pálida y diminuta bajo las sábanas blancas. El gran abultamiento de su vientre había desaparecido por completo y para siempre. El profundo hueco físico que dejó la extracción de la masa era evidente a simple vista. El cuerpo humano volvía a su forma natural tras una grave amenaza silenciosa. Pero el abrumador vacío emocional que llenaba la gélida sala era ensordecedor. La joven fue abriendo los ojos lentamente, cegada por la fuerte luz blanca del techo. El dolor sordo y punzante de la enorme incisión la hizo quejarse en un susurro. Carlos se acercó de inmediato, besando sus nudillos helados con inmensa devoción. Ya pasó todo, mi amor, el experto doctor dice que te pondrás bien muy pronto. Estás a salvo, cariño mío, y eso es verdaderamente lo único que importa ahora mismo. Lucía no miró a su marido, sus ojos vidriosos se clavaron directamente en Carmen. Había una mezcla de tristeza infinita y confusión absoluta en su cansada mirada. Llevó una mano débil y temblorosa hacia la zona plana de su vientre vendado. El roce áspero de las gruesas gasas le confirmó su mayor y más oscura pesadilla. No era mi bebé, Carmen. Nunca hubo una pequeña niña latiendo ahí dentro. Su frágil voz sonaba ronca, seca y dolorosamente rota por el llanto ahogado. Yo le leía cuentos de princesas por las noches, le cantaba hermosas canciones de cuna. Yo sentía su peso al caminar, yo creía que la estaba protegiendo con mi propio cuerpo. Carlos intentó consolarla, acariciando suavemente su frente húmeda y sudorosa. No es culpa tuya, mi vida, la mente humana es increíblemente poderosa. Nos equivocamos los dos, queríamos tanto a esa niña que lo imaginamos todo. Pero Lucía negó débilmente con la cabeza sobre la suave almohada blanca de la cama. No, Carlos, nosotros no nos imaginamos absolutamente nada en esa bonita consulta. Alguien me esparció un gel caliente en la barriga y me encendió un enorme monitor. Alguien me entregó una fotografía en papel brillante y me sonrió con muchísima dulzura. Alguien me miró directamente a los ojos y me prometió que era una niña fuerte y sana. La fría habitación de hospital quedó sumida en un silencio denso y muy perturbador. Las palabras de Lucía flotaban en el aire como un venenoso y espeso gas tóxico. El dolor de la joven madre se estaba transformando en una lucidez desgarradora. Alguien me cobró muchísimo dinero por dejarme creer una mentira tan vil y monstruosa. El peso de la cruda realidad aplastó de lleno el compasivo corazón de la radióloga. ¿Cómo alguien podía jugar a ser Dios en una vulgar y moderna tienda de ecografías 3D? Carmen apretó la mandíbula con gran rabia hasta que le dolieron los propios dientes. La tristeza profunda de su hermana alimentó un fuego fiero y letal en su pecho. Se acercó a la cama y tomó la otra mano de Lucía, apretándola con enorme firmeza. Te juro por mi propia vida que no se van a salir con la suya de ninguna de las maneras. Voy a descubrir quién te ha hecho esto y pagarán muy caro por cada lágrima derramada.
Esa maldita clínica va a cerrar para siempre, es mi promesa más inquebrantable hoy. Mientras su hermana volvía a caer en un sueño profundo y fuertemente medicado. Carmen salió de nuevo al pasillo solitario y sacó su teléfono móvil del bolsillo. Buscó en internet la página web de la famosa y céntrica clínica privada llamada EcoBebé. El sitio estaba lleno de vivos colores pastel, ositos de peluche y promesas de felicidad. A varios kilómetros de allí, en un moderno chalet de una urbanización de lujo en Madrid. Sonia, la orgullosa dueña de EcoBebé, revisaba las abultadas finanzas de su negocio. Bebía una copa de vino tinto muy caro mientras leía los fantásticos extractos bancarios. La inmensa rentabilidad de vender falsas ilusiones a padres primerizos era astronómica. Sonia no tenía ningún tipo de título médico, solo un básico curso de estética y mucho descaro. Había comprado un ecógrafo antiguo de segunda mano por internet a un bajo precio de saldo. Sabía que la mayoría de los padres solo querían ver una cara bonita en la pantalla borrosa. Si algo salía mal, simplemente se escudaba cobardemente en que era un servicio de entretenimiento. De repente, la pantalla de su caro ordenador portátil mostró una molesta alerta emergente. Un mensaje nuevo había entrado de madrugada en la bandeja de entrada de contacto comercial. Era un correo formal exigiendo las credenciales médicas y licencias de todo el personal. La sonrisa arrogante e impasible de Sonia se borró de golpe al leer el tono amenazante. Una fina gota de sudor frío resbaló lentamente por su nuca perfectamente peinada. El mensaje estaba firmado por la doctora Carmen, jefa de radiología de un prestigioso hospital. Sonia sabía perfectamente que todo su brillante imperio era un enorme castillo de naipes. Y ahora, alguien del gremio médico profesional estaba empezando a hacer preguntas peligrosas. De vuelta en el hospital, Carmen seguía mirando la pequeña pantalla en el oscuro pasillo. Comenzó a indagar pacientemente en los rincones más ocultos de los foros de maternidad. Buscaba los nombres de las personas que habían dejado valoraciones mediocres o borradas. Lo que encontró le hizo sentir un escalofrío completamente helado recorriendo su espina dorsal. Lucía no era, ni de lejos, la única pobre víctima de este cruel engaño comercial de plástico. Había decenas de extrañas historias enterradas bajo miles de falsas reseñas positivas compradas. Madres y padres con los corazones destrozados clamando justicia en el profundo vacío de Internet. Historias de falsos diagnósticos, gemelos inexistentes y enfermedades graves no detectadas a tiempo. ¿A cuántas familias inocentes había destruido Sonia con su infame máquina de falsas promesas? Qué terrible desastre pasaría cuando todas esas víctimas descubrieran la horrible verdad oculta. ¿Y hasta dónde estaría dispuesta a llegar aquella perversa estafadora para mantenerlas silenciadas? Los días posteriores a la operación fueron muy grises y amargos. Lucía regresó a su casa envuelta en un silencio denso y sepulcral. Caminaba por los pasillos como un fantasma en su propio hogar. La puerta de la habitación del bebé permanecía cerrada con llave. Carlos había guardado la cuna y los juguetes en el oscuro trastero. Intentaba ser el gran apoyo que su esposa necesitaba ahora mismo. Pero las noches estaban llenas de sollozos ahogados bajo las sábanas. Lucía se negaba rotundamente a recibir cualquier tipo de visita. Ni siquiera quería ver a sus propios padres tras la terrible pérdida. Se sentía muy avergonzada por haber creído aquella cruel gran mentira. Sentía que su propio instinto maternal le falló de forma humillante. Carmen la visitaba cada tarde para llevarle algo de comida casera. Pero la joven apenas probaba 2 pequeños bocados antes de llorar. Ver a su hermana desvanecerse en vida era el motor de la doctora. Un motor de venganza pura disfrazado de gran ética profesional. Mientras tanto, Carmen había transformado por completo su apartamento. El salón de la radióloga parecía el despacho de un oscuro detective. La mesa estaba repleta de facturas y muchas capturas de pantalla. Había impreso cada reseña borrada y cada queja silenciada de Internet. Pasaba las noches buscando los nombres reales de las pobres víctimas. El olor a café rancio impregnaba por completo las cortinas del salón. Unas oscuras ojeras delataban su extrema falta de sueño acumulado. Pero la ardiente rabia interior le daba una energía inagotable.
Su primera pista importante la llevó hasta una joven llamada Laura. Se citaron una tarde de martes en una discreta cafetería de Madrid. El sonido de las gotas golpeando los grandes cristales era constante. El local olía a granos de café tostado y a bollería recién horneada. Laura llegó muy puntual, con los hombros encogidos y mirada esquiva. Gracias por aceptar verme hoy, Laura, sé que esto es muy difícil. Carmen habló con un tono suave, lleno de profunda empatía y respeto. La joven apartó la vista, frotando nerviosa una servilleta de papel. Sus manos temblaban recordando su paso por aquella maldita clínica. Nadie me había querido escuchar hasta ahora, doctora Carmen. Todos me decían que fue solo un triste accidente de la frágil vida. Pero Sonia me juró mirándome a los ojos que mi bebé estaba perfecto. Me cobró bastante dinero por un falso vídeo en 3 dimensiones. Laura tomó aire, luchando valientemente contra las tristes lágrimas. 2 días después, me desmayé por el inmenso dolor en el trabajo. Era un gran embarazo ectópico y la trompa de falopio había estallado. Casi muero desangrada por culpa de aquel cruel diagnóstico falso. La historia de Laura fue como un doloroso golpe directo al estómago. Era exactamente el mismo patrón negligente que había sufrido Lucía. Falsa seguridad vendida a precio de oro por una mujer sin escrúpulos. Carmen tomó la mano de la pobre joven, apretándola con enorme fuerza. No fue tu culpa, Laura, fuiste víctima de un cruel fraude comercial. Te juro que esa mujer no volverá a hacerle esto a ninguna familia. Pero necesito de tu gran ayuda, debes testificar todo formalmente. Laura asintió despacio, encontrando consuelo en la cruel verdad. Esa misma semana, Carmen logró contactar con 5 familias más. Habló con unos padres a los que prometieron falsos gemelos idénticos. Luego descubrieron en un hospital real que uno de ellos no existía. Habló con una pobre madre cuyo bebé nació con malformaciones graves. Todos tenían en común un inmenso sentimiento de culpa y humillación. Habían sido engañados por paredes rosas y grandes peluches baratos. Carmen recopiló cuidadosamente todos los testimonios y los recibos. Armó un abultado expediente totalmente letal contra la clínica. Consciente de que la justicia burocrática era extremadamente lenta, decidió contactar con Silvia, una implacable periodista nacional. Silvia trabajaba para un importante y prestigioso canal de noticias. Era muy famosa por destapar grandes escándalos del sector sanitario. Silvia era una mujer dura, con muchos años de valiosa experiencia. Leyó el oscuro expediente de Carmen con los ojos muy abiertos. He visto estafas en mi vida, doctora, pero esto es casi demoníaco. Jugar de esta manera frívola con las ilusiones de futuros padres. Vamos a aplastar a esa mala mujer y a hundir su negocio para siempre. Enviaremos a un equipo de cámaras ocultas mañana a sus instalaciones. Carmen le envió un gran resumen con todas las pruebas contundentes. La rueda de la gran justicia empezaba a girar de forma imparable. Mientras tanto, el ambiente en la lejana clínica era irrespirable. Sonia sentía que un cerco invisible se estrechaba sobre su cuello. Había recibido muchas llamadas de prensa que colgaban de inmediato. Sus proveedores de Internet le habían exigido nuevas credenciales. Caminaba muy nerviosa por el suelo de su moderna recepción vacía. Las rentables paredes pintadas de rosa ya no le parecían acogedoras. Sonia encendió el gran ordenador con dedos temblorosos y sudorosos. Abrió rápidamente la enorme base de datos de los pacientes antiguos. Comenzó a borrar por completo los historiales más problemáticos. Eliminó las fichas de Lucía y de todos los casos más sospechosos. Creía ciegamente que sin las pruebas, nadie podría acusarla de nada. Pero en su enorme desesperación, cometió un gran y terrible error. Paula, la joven y asustada recepcionista, observaba desde la puerta. Llevaba mucho tiempo sospechando de las prácticas de su jefa directa. Había escuchado crueles comentarios a las espaldas de las madres. Y ahora la veía destruir pruebas evidentes con una actitud criminal. El enorme remordimiento carcomía su conciencia desde hace tiempo. Sabía que si seguía callando, sería cómplice directa de aquel horror. Aprovechando que Sonia entró al baño privado para lavar su rostro, Paula corrió hacia el ordenador y conectó un pequeño disco externo. Sus manos sudaban viendo avanzar la lenta copia de seguridad verde.
El corazón le latió fuerte al escuchar el ruido del lavabo parar. Sonia estaba a punto de salir por esa puerta en cualquier segundo. Arrancó rápido el disco duro justo cuando la pesada puerta crujió. La recepcionista guardó el dispositivo en el bolsillo de su bata. Fingió estar ordenando unos cuantos folletos sobre la fría mesa. Sonia la miró con gran desconfianza, entrecerrando sus ojos oscuros. ¿Qué haces todavía aquí, Paula? Tu turno terminó hace media hora. Ya me iba, señora. Solo estaba dejando la mesa limpia para mañana. La joven agarró su bolso y huyó rápidamente a la calle madrileña. El aire helado de la noche chocó contra su rostro rojo por el pánico. Sacó su móvil y buscó el número de aquella insistente doctora. Mientras tanto, Carmen revisaba unos documentos junto a la reportera. Estaban en la gran redacción de aquel inmenso canal de televisión. De repente, la pantalla del teléfono móvil se iluminó en silencio. Era un mensaje de texto corto proveniente de un número desconocido. Doctora, sé perfectamente lo que está buscando sobre la clínica. Tengo los archivos originales de los pacientes y quiero entregarlos. Pero Sonia sospecha, y ahora mi vida corre un gravísimo peligro. La sangre de Carmen se geló por completo al leer esa oscura frase. ¿De qué actos violentos era capaz aquella gran estafadora acorralada? El caso acababa de dar un giro verdaderamente peligroso e imprevisto. Y la única prueba sólida estaba en manos de una testigo aterrada. ¿Llegarían a tiempo antes de que Sonia la silenciara para siempre? El mensaje brillaba en la pantalla del teléfono de Carmen como un faro. La lluvia de medianoche golpeaba con gran violencia las ventanas. Silvia, la veterana reportera, giró el volante con extrema brusquedad. Se dirigían al punto de encuentro acordado con la joven recepcionista. El ambiente dentro del coche olía a cuero húmedo y a pura tensión. Aparcaron junto a la oscura y solitaria estación de tren de Atocha. Bajo la tenue luz amarilla de una farola, una figura frágil temblaba. Paula abrazaba su fino abrigo, mirando hacia todos lados con pánico. Carmen bajó del vehículo rápidamente, sintiendo el frío viento madrileño. Se acercó a la chica asustada con las manos extendidas hacia adelante. Era un gesto universal de paz para calmar a un animal malherido. La vulnerabilidad de la joven contrastaba con la fuerza de la doctora. Tranquila, Paula, soy la doctora Carmen, estás completamente a salvo. Nadie te va a hacer daño, te juro que te protegeremos en todo momento. La joven rompió a llorar de forma desconsolada bajo la fuerte lluvia. Sacó un pequeño disco duro metálico y lo puso en las manos de Carmen. El roce de ese frío metal fue como tocar la llave maestra de la justicia. Ahí está todo, doctora, la jefa sabía perfectamente lo que hacía con ellas. Modificaba los filtros del ecógrafo para simular falsas formas humanas. Si veía algo raro, simplemente cobraba rápido y no decía nada a nadie. Las náuseas invadieron el estómago de la experimentada radióloga de golpe. Aquella vil mujer jugaba a ser Dios recortando las sombras de puros tumores. Regresaron de inmediato a la gran redacción de la cadena de televisión. Conectaron el dispositivo al ordenador principal bajo las luces fluorescentes. Las pruebas digitales ocultas eran devastadoras, crueles y muy explícitas. Había cientos de carpetas con nombres reales, fechas y notas privadas. Carmen tecleó el nombre de Lucía con los dedos completamente agarrotados. Encontraron la ficha original de su hermana menor en cuestión de segundos. Había una nota interna escrita por la propia Sonia en el sistema privado. Masa anómala muy grande detectada, recortar imagen de la zona superior. Vender paquete oro con vídeo 3D, paciente muy ilusionada y muy fácil. No mencionar la falta de latido cardíaco, poner sonido falso de archivo. Carmen tuvo que apartar la vista de la brillante pantalla del monitor. Sintió el asqueroso sabor de la bilis subiendo lentamente por su garganta. Esa mujer había visto la enorme y letal amenaza que mataría a su hermana. Y decidió ocultarla bajo un bonito lazo rosa por unos miserables euros. Era la maldad humana en su estado más puro, comercial y mercantilizado. El amanecer madrileño tiñó el cielo nublado de un color naranja muy pálido. Había llegado la gran hora de derribar aquel falso imperio de felicidad. A las 10 en punto de la mañana, la clínica Ecobebé
abrió sus puertas. El local olía intensamente a ambientador de vainilla y a desinfectante. Sonia estaba sola en la moderna recepción, bebiendo un café muy humeante. Vestía un impecable traje de chaqueta color blanco, luciendo su falsa sonrisa. De repente, la puerta de cristal se abrió con un golpe seco, fuerte y violento. Carmen entró al local con paso firme, escoltada por todo el equipo técnico. Silvia y 3 fornidos cámaras de televisión bloquearon la única salida. Los grandes focos de luz blanca cegaron de golpe a la cruel estafadora. El contraste entre el poder de la cruda verdad y aquel decorado fue brutal. La sonrisa de plástico de Sonia se borró al instante, dejando ver su terror. ¿Qué significa este gran escándalo en mi clínica privada de bienestar? Fuera de aquí ahora mismo o llamaré de inmediato a la Policía Nacional. Su voz temblaba bastante, retrocediendo asustada hacia la pared de color rosa. Carmen dio un gran paso hacia adelante, acorralando físicamente a su enemiga. Por favor, llámalos tú misma, Sonia, nos ahorrarás muchísimo tiempo a todos. Los inspectores de Sanidad de Madrid ya vienen de camino hacia este mismo local. La doctora sacó una gruesa y pesada carpeta llena de documentos muy comprometedores. La lanzó con enorme fuerza sobre el impecable y brillante mostrador de cristal. El fuerte ruido metálico de las anillas hizo que la estafadora diera un salto. Carmen la miró con unos ojos que destilaban un frío y cortante bloque de hielo. La hora de rendir cuentas por el inmenso dolor causado había llegado finalmente. ¿Reconoces esta asquerosa nota interna, Sonia? Es de la paciente Lucía. Es mi propia hermana pequeña, a la que le vendiste la falsa foto de un tumor. El ambiente en la céntrica clínica se volvió asfixiante, pesado y muy denso. Sonia miró el papel impreso con el membrete oficial de su propio ordenador. El color abandonó sus mejillas de forma radical, dejándola completamente pálida. Yo no soy un médico real. La gente sabe que esto es solo por diversión. Nuestros contratos dicen claramente que no damos diagnósticos clínicos a nadie. Se defendía tartamudeando, como un sucio cobarde arrinconado en un oscuro callejón. Casi muere desangrada en un frío quirófano por tu maldita y cara diversión. El grito cargado de dolor de Carmen resonó en cada rincón de aquel macabro teatro. Las cámaras de televisión lo grababan todo en directo, enfocando su inmenso pánico. Sonia respiraba de forma muy agitada, buscando alguna excusa desesperada y patética. Yo solo quería que esos padres fueran felices, les daba lo que venían a buscar. Si les decía la dolorosa verdad de frente, pedían la devolución de todo su dinero. El negocio iba muy mal este año, tenía que pagar muchísimas deudas urgentes. La terrible confesión de la mujer quedó inmortalizada por los micrófonos ocultos. Había admitido públicamente haber arriesgado decenas de vidas por pura avaricia. Justificó el inmenso trauma emocional ajeno basándose en su propia codicia personal. Carmen sintió que una pequeña parte de su gran herida empezaba a sanar lentamente. La terrible vulnerabilidad de su hermana pequeña por fin estaba siendo vengada con honor. En ese preciso instante, el potente sonido de las sirenas rompió la tranquila mañana. 3 coches patrulla de la Policía Nacional frenaron bruscamente frente al gran cristal. Las luces azules parpadeaban iluminando las paredes pintadas de tonos muy pastel. La gran justicia humana finalmente había llegado a la puerta de aquel matadero de sueños. Pero Sonia, al ver a los agentes uniformados a través de la gran vitrina transparente, cambió por completo su temerosa actitud en una mínima fracción de segundo. Sus ojos oscuros se llenaron de una furia animal completamente irracional y salvaje. Se giró bruscamente y abrió un gran cajón oculto bajo el mostrador de recepción. Carmen vio el repentino destello metálico de algo muy pesado en la mano de la mujer. El tiempo volvió a congelarse por completo, igual que en el feliz jardín de su hermana. ¿Qué objeto peligroso ocultaba aquella estafadora acorralada en su último intento de fuga? ¿Qué terrible locura estaba a punto de cometer frente a todas las cámaras de televisión? El destello metálico CEGO con acento agudo a los presentes por una fracción de segundo. No era un arma de fuego, como todos temieron en un primer momento.
Era una pesada y maciza figura decorativa de bronce macizo. Sonia la levantó por encima de su cabeza con un grito gutural. Sus ojos inyectados en sangre delataban una locura completamente desesperada. Pero no apuntó el pesado objeto hacia la doctora ni hacia los cámaras. Lo estrelló con una violencia inusitada contra la pantalla del gran ordenador. El fino cristal estalló en 1000 pedazos afilados volando por los aires. El fuerte sonido de la destrucción resonó en toda la moderna clínica. Un intenso olor a plástico quemado y chispas eléctricas inundó el ambiente. Sonia creía ciegamente que destruyendo el aparato borraría su inmensa culpa. Ignoraba que la joven recepcionista ya había salvado el disco duro. En ese mismo instante, la puerta principal de cristal se abrió de golpe. 4 agentes de la Policía Nacional irrumpieron en el pequeño local. Llevaban los chalecos antibalas puestos y una actitud sumamente firme. Suelte eso ahora mismo y ponga las manos donde pueda verlas. El fuerte grito de autoridad del inspector jefe paralizó a la mujer. La pesada figura de bronce resbaló de sus dedos manchados de sangre. Cayó al suelo laminado con un golpe sordo, pesado y muy definitivo. Un agente la obligó a girarse contra la brillante pared de color rosa. El sonido metálico de las frías esposas cerrándose fue como música. Era la melodía perfecta de la justicia abriéndose paso entre la oscuridad. Las cámaras de televisión grabaron cada humillante segundo del arresto. Sonia fue sacada a empujones hacia el coche patrulla que esperaba fuera. Aquella misma noche, el reportaje de investigación abrió el telediario. Millones de españoles se sentaron frente a sus televisores en silencio. Las imágenes de la cámara oculta mostraban el inmenso descaro de la clínica. El país entero quedó absolutamente conmocionado ante semejante crueldad. Las redes sociales estallaron con una indignación feroz y muy unánime. A la mañana siguiente, la centralita de la policía quedó colapsada. Decenas de familias afectadas se armaron de valor para denunciar su caso. La estafa a nivel nacional era de unas proporciones verdaderamente épicas. El caso llegó rápidamente a los tribunales por la gravedad de los hechos. Fueron meses de largas investigaciones, declaraciones y duras peritajes, hasta que por fin llegó el esperado día del gran juicio final en Madrid. La audiencia provincial amaneció rodeada de periodistas y curiosos. El interior de la gran sala de vistas olía a madera vieja y a cera de suelo. El ambiente era increíblemente solemne, frío y muy respetuoso. Los altos techos de roble oscuro parecían aplastar a los presentes. Los largos bancos de madera estaban repletos de víctimas destrozadas. Carmen estaba sentada en la segunda fila, justo detrás de su hermana. Carlos sostenía la temblorosa mano de Lucía con una fuerza protectora. La joven iba vestida con un sencillo traje negro, delgada y muy pálida. Sonia entró a la sala escoltada, con la mirada clavada en sus propios zapatos. Ya no quedaba ni rastro de aquella arrogante empresaria de sonrisa falsa. Llevaba el pelo mal recogido y el rostro demacrado por los meses en prisión. El momento más desgarrador llegó cuando llamaron a declarar a Lucía. La joven caminó hacia el estrado con pasos muy cortos y vacilantes. El pesado silencio en la enorme sala se podía cortar con un cuchillo. Lucía se sentó frente al micrófono, ajustando su posición con gran nerviosismo. El juez la miró con una expresión de profunda empatía y sumo respeto. Puede comenzar su duro testimonio cuando se sienta preparada, señora. Lucía tragó saliva, buscando la firme mirada de su hermana mayor. Carmen asintió lentamente, transmitiéndole todo su amor incondicional. La joven acercó los labios al micrófono, y su voz resonó clara y limpia. Yo amé con toda mi alma a una niña que jamás llegó a existir. Le cantaba preciosas canciones cada noche antes de irme a dormir. Soporté graves dolores físicos creyendo que eran los movimientos de mi bebé. Y todo porque esa mujer me entregó una foto y me juró que era real. No solo me robó el dinero, me robó mi dignidad, mi cordura y mi paz. Las gruesas lágrimas resbalaban por las pálidas mejillas de Lucía. Pero no se limpió el rostro, dejó que el jurado viera su inmenso dolor. En los bancos del público, muchas otras madres lloraban en silencio. Era un duelo colectivo, una catarsis emocional necesaria para sanar. Casi pierdo la vida en una fría camilla de urgencias por su culpa.
Pero lo que realmente me mató por dentro fue descubrir su gran mentira. Esa crueldad no tiene nombre, señoría, es pura maldad disfrazada de rosa. Sonia cerró los ojos con fuerza, incapaz de soportar el peso de esas palabras. Tras varias semanas de testimonios devastadores, llegó el veredicto. El jurado popular no tuvo ni una sola duda en su deliberación final. El magistrado principal leyó la sentencia con una voz grave y muy potente. Culpable de todos y cada uno de los cargos de estafa continuada. Culpable de intrusismo profesional y delitos graves contra la salud pública. La condena fue contundente: años de prisión sin fianza y multas millonarias. Se ordenó la clausura definitiva y permanente de todos sus negocios. Una inmensa ola de alivio recorrió cada rincón de la antigua sala judicial. Las víctimas se abrazaron entre ellas, compartiendo su amargo triunfo. Carlos rodeó a Lucía con sus fuertes brazos, besando su frente húmeda. Carmen exhaló un largo suspiro, sintiendo que una gran roca caía de su pecho. Había cumplido la gran promesa que le hizo a su hermana en el hospital. Había desenmascarado a la bestia y había conseguido justicia real para todos. Salieron del juzgado bañados por la cálida y reconfortante luz del sol. Los micrófonos de la prensa los rodearon, pero ellos prefirieron el silencio. Solo querían regresar a su hogar y cerrar ese oscuro capítulo para siempre. Pero mientras conducían de vuelta hacia la tranquila periferia de Madrid, Carmen observó a su hermana pequeña a través del espejo retrovisor interior. Lucía miraba por la ventanilla con la vista perdida en el lejano horizonte. Sus ojos seguían reflejando un inmenso y doloroso vacío existencial. La justicia penal había castigado merecidamente a la cruel culpable. Las heridas de la grave cirugía habían cicatrizado en la piel de la joven. Pero la gran puerta de la habitación de color melocotón seguía cerrada. La cuna blanca acumulaba polvo en el trastero más oscuro de la casa. ¿Cómo se puede llenar el inmenso hueco de un hijo que nunca existió realmente? ¿Encontraría Lucía la inmensa fuerza necesaria para volver a confiar en la vida? ¿O aquel cruel fantasma del pasado la perseguiría en silencio para siempre? La recuperación emocional de Lucía no fue un camino recto ni sencillo. El trauma altera a las personas de formas muy silenciosas y sutiles. Solo te das cuenta del inmenso daño cuando el mundo se detiene por fin. Había mañanas en las que Lucía se levantaba con una gran fuerza vital. Días en los que volvía a cocinar, paseaba por el parque y sonreía suavemente. Pero también había tardes muy oscuras donde la inmensa tristeza regresaba. Horas eternas sentada en el sofá, envuelta en una manta muy gruesa. Mirando cómo la luz del atardecer se desvanecía en el suelo del salón. Carlos se convirtió en su refugio más seguro, fuerte y silencioso. Aprendió a leer pacientemente los pequeños gestos de su esposa herida. Sabía perfectamente cuándo debía abrazarla y cuándo darle su espacio. Él también había cambiado tras aquella terrible y cruel pesadilla. Se volvió un hombre mucho más protector, más suave y más consciente. A veces, Carmen lo sorprendía mirando a Lucía desde la distancia. Con una mirada que mezclaba un amor infinito y un ligero temor profundo. Como si temiera que su frágil mujer pudiera desaparecer de repente. La terapia psicológica fue una herramienta verdaderamente indispensable. Durante meses, Lucía tuvo que aprender a desatar ese enorme nudo interior. A perdonarse a sí misma por haber caído en una trampa tan bien diseñada. Comprendió que el cerebro humano busca creer ciegamente lo que más anhela. Carmen visitaba la casa con muchísima frecuencia durante esos duros meses. Llevaba bolsas con la compra, preparaba comidas y ordenaba toda la casa. Asumía cualquier pequeña carga que resultara demasiado pesada para ellos. Sus ancianos padres también acudían con comida casera y abrazos cálidos. Todavía trataban de asimilar cómo aquella gran fiesta de celebración había estado construida sobre una base de engaños, mentiras y crueldad. La verdadera sanación familiar no fue un evento dramático y espectacular. Fueron tazas de té caliente compartidas en el más absoluto y puro silencio. Fueron respiraciones profundas y largas pausas que no exigían respuestas. El tiempo, implacable y sabio, fue pasando lentamente sobre todos ellos. Las estaciones cambiaron, llevándose el amargo frío invierno madrileño.
La gran puerta de la antigua habitación color melocotón volvió a abrirse. Ya no era un oscuro santuario lleno de dolor, lágrimas y promesas rotas. Ahora era una estancia iluminada que esperaba pacientemente su destino. Una cálida tarde de primavera, casi 2 años después de aquella fiesta. El teléfono de la doctora Carmen sonó mientras descansaba en su casa. Era Lucía, pero su voz sonaba de una forma completamente diferente. Había una inusual firmeza, una paz vibrante que no escuchaba hace años. Carmen, ¿puedes venir a casa ahora mismo? Tenemos algo que contarte. El tono de la joven no admitía demoras, dudas, ni preguntas innecesarias. Carmen condujo hacia el barrio de su hermana con una gran curiosidad. El sol madrileño se ponía tiñendo el cielo de hermosos tonos anaranjados. Al llegar a la vivienda, notó de inmediato un sutil cambio en el ambiente. La casa ya no desprendía esa aura de pesado y triste luto contenido. Había una luz diferente, mucho más cálida, acogedora y llena de vida. Carlos abrió la puerta principal casi antes de que ella tocara el timbre. Tenía los ojos enrojecidos, pero una enorme sonrisa en su rostro cansado. Pasa al salón, por favor, te estamos esperando con muchísimas ganas. Carmen entró despacio en la sala de estar y se quedó totalmente paralizada. El corazón le dio un vuelco espectacular dentro de su propio pecho. Lucía estaba sentada en el cómodo sofá de tela color gris oscuro. En sus brazos acunaba con infinita ternura un pequeño y suave bulto. Estaba envuelto en una mantita de algodón fino de color amarillo pálido. Unos grandes y oscuros ojos parpadeaban curiosos hacia la habitación. El inconfundible y dulce olor a colonia de bebé flotaba en todo el aire. La pequeña miraba a Lucía como si supiera que ya estaba a salvo. Carmen, acércate, por favor, susurró Lucía con los ojos muy brillantes. Te presento a la pequeña Alba. Esta mañana hemos finalizado la adopción. Las emociones atravesaron a la radióloga con una fuerza arrolladora. Le faltó el aire por un instante, abrumada por la hermosa estampa familiar. La sonrisa de Lucía también temblaba, pero ya no era por el inmenso dolor. Era por un amor tan puro, sanador y real que desbordaba su propio corazón. El difícil y burocrático camino de la adopción había dado sus grandes frutos. Llegué a pensar que nunca más podría volver a amar, querida hermana. Creí que aquella terrible pesadilla me había roto por dentro para siempre. Pero en el instante en que la sostuve por primera vez en mis brazos, supe con total certeza que ella siempre estuvo destinada a ser nuestra. Carmen se sentó lentamente en el sofá, junto a su radiante hermana pequeña. Extendió un dedo tembloroso y rozó la diminuta mano de la preciosa bebé. Alba cerró sus pequeños deditos alrededor del índice de la médica. El suave agarre era sorprendentemente firme, cálido y maravillosamente real. No era una falsa sombra pixelada en un sucio monitor de ordenador. Era una vida verdadera, respirando con fuerza y reclamando su gran lugar. Lucía apoyó su cabeza suavemente sobre el hombro de su hermana mayor. Me salvaste la vida aquel horrible día en el jardín, Carmen. Todo este inmenso milagro que ves hoy es solo y gracias a ti. Porque fuiste valiente y elegiste decirme la verdad más dolorosa de todas. La habitación quedó sumida en un silencio increíblemente pacífico. Solo se escuchaba el suave y rítmico respirar de la niña dormida. Y en esa profunda quietud, por primera vez en muchos y largos meses, Carmen sintió que la verdadera paz se instalaba al fin en sus propios huesos. Sentada allí, rodeada de su hermana, su cuñado y su nueva sobrina. La sabia doctora comprendió el inmenso valor de aquella terrible prueba. La cruel verdad no los había arruinado ni destruido como ella tanto temía. Esa verdad descarnada los había salvado de una verdadera tragedia fatal. Una mentira piadosa le habría costado la vida a la inocente Lucía. Le habría robado su futuro y cada momento hermoso que estaba por venir. Elegir afrontar lo que es real, por muy brutal y despiadado que parezca. Hizo espacio para que algo honesto, esperanzador y real pudiera florecer. Las grandes familias no se definen por los momentos perfectos de película. No se construyen solo sobre globos de colores y maravillosas fiestas. Se definen por aquellas oscuras y terribles tormentas que logran sobrevivir.
por la inmensa capacidad de sostenerse mutuamente cuando todo se desmorona, y por el incalculable valor de volver a empezar, unidos en la misma verdad. Querido espectador, hemos llegado al final de esta conmovedora historia. Esperamos de todo corazón que el viaje de Carmen, Lucía y Carlos te haya emocionado. Si esta historia de superación, amor familiar y justicia te ha tocado el alma, por favor, no olvides darle a me gusta para apoyar nuestro trabajo. Comparte este vídeo con tus amigos, familiares y seres queridos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Nos encantaría conocer tu opinión, así que anímate a dejar tus comentarios o preguntas abajo. ¿Qué habrías hecho tú si te encontraras en la difícil situación de Carmen? Muchas gracias por tu tiempo, por escucharnos y por ser parte de esta gran comunidad. Hasta la próxima historia.